Hola, es un placer recibirlos en esta nueva sesión de Derecho en 5 Preguntas, conversaciones para la promoción de la cultura jurídica. Esta ocasión contamos con la distinguida presencia del maestro Óscar Becerra Trejo, consejero electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de nuestra querida Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias por estar aquí, señor consejero. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctor Guzmán, por la oportunidad de poder compartir conocimientos dentro del ámbito del derecho. Gracias. Pues bien, sin más que agregar, vamos a Derecho en 5 Preguntas. Consejero, la responsabilidad pública que usted tiene encomendada es de suma importancia en la vida democrática de nuestro país y en la garantía de los derechos humanos de todas las personas, en particular de los derechos que guardan relación con la idea de ciudadanía. Tomando en cuenta lo anterior, vayamos a nuestra primera pregunta. ¿Podría explicarnos en términos generales qué son los derechos político-electorales? Bien, los derechos político-electorales forman parte de una gama de derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado mexicano, entre los cuales encontramos el derecho de votar, de ser votados, de asociación, de petición en materia político-electoral, y de estos a su vez derivan otros derechos más, como lo son el de ser postulado a cargos de elección popular, el de afiliación, el de ser inscritos en la lista nominal de electores, entre otros. Estos derechos, de una u otra forma, se encuentran previstos y garantizados en nuestra Constitución Política Federal, en los artículos 6, 8 y 35. De ahí que sea una obligación para las autoridades electorales su protección cuando ante estas se planteen que fueron vulnerados o violentados, ¿no? Asimismo, debemos de tener presente que el artículo 1 de la Constitución Política del país establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. De ahí, precisamente, que nazca la obligación para las autoridades electorales del país de garantizar su ejercicio. Gracias por su respuesta, maestro Óscar Becerra. Ahora bien, nos queda claro que el Instituto Electoral de Tamaulipas forma parte de las soluciones que el Estado mexicano brinda para que las personas disfruten efectivamente sus derechos. En ese contexto, hagamos nuestra segunda pregunta. De modo general, ¿qué son estas instituciones conocidas como OPLES y cuáles son sus atribuciones? Bien, pues lo que hoy conocemos como OPLES, que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así define, ¿sí? Nos llama a los institutos que en los estados organizamos las elecciones locales para gobernador, diputados y ayuntamientos. ¿Qué son los OPLES? Son entes autónomos cuya función principal es organizar y garantizar la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, es decir, que los integrantes de los órganos de poder electos mediante el voto popular correspondan a la real y auténtica voluntad de la ciudadanía en cada entidad federativa, así como la renovación que de esto se dé con la periodicidad establecida en la ley. Por eso se cuenta con atribuciones esenciales, como es la verificación de los requisitos de los ciudadanos postulados para un cargo de elección popular, aprobar los convenios de coalición o candidaturas únicas, candidaturas comunes que suscriban los partidos políticos, la aplicación de sanciones a aquellos precandidatos, aspirantes, candidatos, partidos políticos, coaliciones, ciudadanos, entes de gobierno, ¿sí? Es decir, los actores electorales que realicen conductas que atentan con algunos de los principios que rigen la función electoral, como lo son la certeza, la legalidad, la objetividad, la máxima publicidad, la independencia e imparcialidad. Correcto, señor consejero, muchas gracias. Ahora bien, regresando con el tema de los derechos político-electorales, y como sucede con todo derecho, existe la posibilidad de que en algún momento estos derechos no sean respetados como tal. Respecto de ello, hagamos nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles medios tiene una persona para defenderse frente a una violación a sus derechos político-electorales? Bien, una persona, un ciudadano puede, para proteger sus derechos político-electorales como ciudadano, sí tenemos como son el de votar, el de ser votado, asociación, petición en materia política, entre otros que ya mencioné. Existen medios de impugnación especiales o específicos para su protección, también conocidos dentro de la gama de medios de control constitucional, ¿verdad? En el ámbito federal se prevé un mecanismo legal denominado Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Esto en el ámbito federal.
el cual procede cuando se reclama la violación de algunos de los derechos político-electorales ya señalados, que están relacionados con un proceso electoral federal y cuya competencia para resolverlos es la Sala Superior o las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí en el Estado, en el ámbito local, en Tamaulipas, el mecanismo para la protección y la tutela de estos derechos de los ciudadanos de las y los tamaulipecos es el recurso de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano, así se denomina, ¿ok? Y compete para su conocimiento al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Mediante estos mecanismos o medios de impugnación o medios de control constitucional, cualquier ciudadano que considere que se violenta o se vulnera alguno de sus derechos puede acudir para que se realice un análisis de su caso y que de ser procedente se le restituyen en el goce de los derechos político-electorales que se han conculcado. Aquí se debe tener en cuenta que la ley prevé como plazo para presentar la demanda respectiva, ¿sí?, el número de 4 días contados a partir de que se cometió el acto o la violación o se emitió el acuerdo o resolución en el que se considere se violentaron o se vulneraron sus derechos político-electorales. Muchas gracias por la explicación, maestro Óscar Becerra. Me gustaría ahora formular la cuarta pregunta. Si bien todas y todos tenemos estos derechos a la participación, existen personas o grupos que enfrentan mayores dificultades en su ejercicio. Pensemos en las personas con discapacidad, por ejemplo, o bien por razón de su situación migratoria, en las y los mexicanos que viven en el extranjero. ¿Cuáles son las soluciones que las instituciones han diseñado para garantizar la universalidad de los derechos político-electorales? Bien, en el caso de las personas discapacitadas hay criterios marcados por la máxima autoridad en la materia electoral, como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que con base en el artículo 1 de nuestra Constitución Federal se protege a todos aquellos grupos que pudieran ser vulnerables atendiendo alguna capacidad diferente o discapacidad. Además, por parte de las autoridades administrativas electorales, hay que señalar que se toman medidas para garantizar el ejercicio del voto de personas discapacitadas el día de la jornada electoral, ¿sí? Por dar un ejemplo. En el caso de los ciudadanos que residen en el extranjero, tanto en elecciones federales como en las elecciones de la titular del Poder Ejecutivo, en el caso de Tamaulipas y en el caso de algunos estados más, ¿sí?, se prevén mecanismos para que puedan ejercer ese derecho desde el extranjero ya hoy en día. La siguiente elección para gobernador aquí en Tamaulipas está previsto ya esta posibilidad. Gracias por su respuesta tan interesante, doctor. Demos paso a nuestra quinta y última pregunta. Tomando en cuenta que uno de los principales objetivos de este espacio es hacer llegar información de interés a estudiantes de Derecho, ¿por qué un jurista en formación debería considerar para el desempeño de su profesión el área del derecho electoral? Bueno, yo ahora sí que como catedrático en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, considero que, bueno, de una u otra forma, forma parte del plan de estudios también esta materia en la carrera, en la formación de Derecho, lo cual es muy importante, porque a fin de cuentas siempre nos vamos a encontrar en el camino de nuestro ejercicio profesional con alguna situación de hecho o de derecho en donde podemos aplicar precisamente nuestros conocimientos. También podemos decir que en la formación de los abogados tiene como objetivo buscar que ante cualquier circunstancia impere la justicia y el respeto de los derechos fundamentales, dentro de los cuales ya hemos ahorita conversado, ¿verdad? La materia electoral es fundamental desde mi punto de vista, ya que esto conlleva el ejercicio de la abogacía para asegurar o garantizar que tengamos elecciones limpias y confiables, que nuestros gobernantes sean el fiel reflejo de la voluntad de nuestros amigos, vecinos, familiares, es decir, de la voluntad popular. Además de que, como ya lo hemos comentado, se analizan casos en los que se pueden garantizar que se violen los derechos de los ciudadanos, de las y los ciudadanos, que en el ámbito político electoral, por lo cual considero muy importante que los estudiantes de Derecho precisamente profundicen en estos temas, porque al ser derechos fundamentales, formar parte de los derechos fundamentales, en algún momento de nuestro trayecto profesional iremos a tener contacto precisamente con estos temas. Muchas gracias por cada una de sus calificadas respuestas, maestro Óscar Becerra Trejo. Ha sido un honor haber contado con su participación. Muchas gracias, doctor Guzmán. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, esperemos que esto sirva y para nuestros alumnos y para las personas estos conocimientos dentro de la ciencia del derecho. Pues bien,
Los invitamos a realizar juntos el análisis de todo lo que he comentado en las plataformas electrónicas y redes sociales que ponemos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente Derecho en 5 Preguntas.